Quisiera volver a retomar el mensaje a las 7 iglesias. Ya predicamos acerca de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y hoy quiero hablarles acerca de la tercera iglesia que está ahí en Apocalipsis 2, capítulo 12, y es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice Apocalipsis 2:12 de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Me llama la atención porque en la presentación de Jesús solamente ocupa una frase: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Cuando hablamos de cada una de las iglesias, hemos hecho una introducción para hablar en qué lugar estaba asentada esa iglesia. Y Pérgamo no es la excepción. Así es que yo quiero comentarle que Pérgamo era una ciudad que estaba construida sobre una colina, dicen los geógrafos, a 330 metros de altura, y de esa manera creaban una fortaleza. Uno de los significados que usted puede encontrar de Pérgamo precisamente es este. Pérgamo, algunos lo toman del significado como ciudadela, que es un lugar fortificado. Así es que no era fácilmente accesar a aquel lugar, porque tenía una fortaleza propia por el lugar donde estaba puesta. Pero también queremos decir de Pérgamo que era una ciudad moderna y un centro de la cultura griega. Entonces estaban más que permeados, estaban más que cultivados. Cultura habla de cultivo, estaban cultivados por los griegos, y la educación que tenían era una educación extraordinaria. Imagínense que se dice que tenían 200,000 pergaminos. Es decir, si tan solo en nuestros tiempos que hablamos de libros, ¿verdad?, de diferentes páginas, hablar de 200,000 libros en una biblioteca es algo, pues, a lo mejor inimaginable. Ahora, no estamos hablando de libros como tales conocemos nosotros, estamos hablando de pergaminos, 200,000 pergaminos. Así es que tenía una grande biblioteca porque era una cultura, ¿verdad?, permeada por los griegos, como ya lo he explicado. Y de ahí también esto de pergaminos viene precisamente de Pérgamo. Ellos vinieron a hacer algo importante porque antes lo que se ocupaba era el papiro. Sin embargo, los de Pérgamo vinieron a inventar, ¿verdad?, ya no de lo que se saca de la planta, sino de alguna manera de lo que se obtiene del animal, el pergamino. Era también el centro de 4 sectas que más adelante las voy a tocar, en donde alcanzamos a ver que hacían una competencia, por así decirlo, con el lugar de Éfeso. Lo que sí quiero dejar muy claro es que Pérgamo, entre tantas idolatrías que tenía a un dios que es muy conocido, el dios Esculapio, que es el dios que era representado con una serpiente. Usted lo va a identificar porque puede darse cuenta que este dios le tenían como el dios de la sanidad. Este dios, de alguna manera usted lo identifica en los hospitales, en el Seguro Social, en el ISSSTE,
en los hospitales particulares, siempre usted va a ver un símbolo ahí, que es el símbolo de cada hospital. A lo mejor usted ahorita lo recuerda, pero también es muy particular que los doctores en sus recetas, algunos, si no es que la mayoría, pongan precisamente este logotipo de esa serpiente, y esa parte de ahí viene desde Pérgamo. Entonces, porque se creía que Esculapio era el dios de la sanidad. Otro de los significados que también podemos encontrar en Pérgamo es que algunos dicen que Pérgamo significa matrimonio. Significa matrimonio, es decir, unión, ¿verdad? Y también una torre fortificada. Ahora, como una señal, estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de unión, como una señal, Pérgamo representa a la iglesia que estableció una unión matrimonial con el mundo. Vuelvo a repetir, una cosa es lo que está en la ciudad, pero otra cosa es lo que el Señor va a hablar de la iglesia. Entonces, de una manera como señal, una manera que marcan las cosas, es que la iglesia se contaminó, ¿verdad?, en su relación con Dios, porque Él es el esposo, nosotros la esposa, Él es el novio, nosotros la novia, y estamos hablando ahí de esta parte. ¿Sabe que Satanás fracasó con el intento de disminuir a la iglesia? Y la forma de hacerlo fue la persecución. Él pensó que con la persecución, ¿verdad?, la iglesia iba a desaparecer, pero ¿qué cree? Que le salió, perdóneme la expresión, el tiro por la culata. Porque mientras más perseguían a los cristianos, más crecía la iglesia. Entonces Satanás dijo, ay, yo pensé que por aquí iban a renegar en contra del Señor. Y entonces Satanás tiene que tomar otra estrategia, ¿verdad? Y la estrategia que tuvo que tomar es que de alguna manera empezar a involucrar, a empezar a permear a Pérgamo, a las otras ciudades que estaban alrededor en ese lugar del Asia Menor, y a meter sensualidad, dedicarse a la inmoralidad. Y creo que eso le dio un poco más de resultado a Satanás, y ahorita vamos a entender por qué. Porque puesto que la iglesia somos la novia, que debemos de estar unida a Cristo, ante los ojos de Dios, su unión con el mundo y el participar con las cosas del mundo hizo que se contaminara. Y podríamos hablar de una fornicación. Espero estarme comunicando con usted y darme a entender. Entonces, esta es la manera en que estaba Pérgamo como ciudad y lo que estaba provocando en la iglesia que estaba ahí, en la iglesia de Pérgamo. Es interesante, como iniciaba diciéndole la presentación de Jesús, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Sabe que los romanos ocupaban la espada de dos filos, que era una espada ancha, ¿verdad?, que cortaba por los dos lados, y cuando la introducían en el cuerpo de una persona, lógicamente era sí o sí que morían, porque cortaba por las dos partes. Entonces, así como para Roma, ¿verdad?, utilizaban esta espada como una señal de autoridad y de juicio, esta espada como símbolo representa el juicio de Dios sobre aquella gente que ataca a su pueblo y también los que están dispuestos a destruir su iglesia. Esto para mí es una bendición muy grande, porque no solamente está diciéndole a Pérgamo, yo te voy a defender, sino en este tiempo y en todos los tiempos
hay algo que nosotros debemos entender: Dios siempre ha peleado por cada uno de nosotros. Si algo quisiera rectificar y decirle es que la espada de dos filos no es otra espada más que la palabra de Dios. Usted sabe que Pablo escribe ahí en Efesios 6, en la armadura de Dios, que debemos de pelear. Hay armadura para resistir, pero la palabra de Dios nos es dada para atacar. Y el que tiene palabra lo puede hacer. Versículo número 13. El Señor empieza a hablar ya no de la ciudad, sino habla de la iglesia. Y le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo es: yo no desconozco que te rodea. Yo sé que de lo que estás rodeado, la ciudad es una ciudad donde Satanás puso su trono, donde Satanás dice: aquí voy a reinar. Entonces, espero que podamos entender esta parte. Ahora, ¿dónde está el trono de Satanás? Como les decía al principio, la ciudad de Pérgamo era el centro de 4 sectas idolátricas. La primera, conocemos a uno de sus dioses, Zeus, ¿verdad? Que lo único que diré de Zeus es que era el rey de los dioses, o sea, para que podamos entender. Luego tenemos a otro dios que veneraban, llamado Dionisio, que lo consideraban el dios de la fertilidad y del vino. Por eso hacían grandes fiestas. Como ya lo expliqué, el tercer dios o la tercer potestad que estaba ahí en la ciudad de Pérgamo es Esculapio, dios de la medicina. Y esto provocaba en determinado momento que mucha gente viniera de diferentes lugares para que pudieran pedirle a Esculapio que los sanara. Y algunos han comentado que fueron sanados por este Dios. Aunque nosotros podemos tener un entendimiento quién está detrás de todos estos dioses, y ahora lo podemos comprobar por lo que dice la palabra: vives donde está el trono de Satanás. Entonces, recuerde que Satanás tiene poder, no tiene todo el poder, tiene un poder limitado. Y no dice, me encanta por ejemplo cuando habla de Jesucristo en los evangelios que hemos leído, y hay ocasiones donde dice que vinieron los enfermos y a todos los sanó, que su poder es ilimitado. Pero Satanás no tiene un poder ilimitado, Satanás tiene un poder limitado. Por eso no se puede decir que sane a todos o haya sanado a todos. Por último, había una potestad de una diosa llamada Palas Atena, no Palas Atenea, Palas Atena, que la consideraban la diosa de la guerra. Y esto es interesante porque al final usted lo va a entender, el por qué estoy hablando de estos dioses. Dentro de todo esto, en el versículo podemos encontrarnos que hay un elogio para la iglesia de Pérgamo. Y dice el elogio: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Verdad? Entonces, es interesante esa frase: retienes mi nombre, usas de toda tu fuerza. Es decir, en tu mente te esfuerzas para poner el nombre de Cristo en alto, porque estás viviendo en un lugar donde la gente quiere escuchar de todo menos de Jesús.
Voy a hablar en mi ignorancia porque no lo sé. Voy a hablar en mi ignorancia, pero no sé si algo moderno podamos decir, no sé si en Las Vegas se encuentre alguna iglesia de Cristo, no lo sé. Pero creo que si la hay, yo creo que la gente que va a Las Vegas es difícil que quiera entrar a un templo, por todo lo que rodea, por todas las cosas que están a su alrededor, por las apuestas que se hacen, por toda la perdición que puede haber en esos lugares. Bueno, estoy ocupando esto para nada más darnos cuenta, ¿verdad?, que estar en un lugar donde Satanás tiene su trono no es fácil. Sin embargo, hay un elogio de parte del Señor, ¿verdad? Has retenido mi nombre, te has esforzado porque mi nombre permanezca. En ningún momento el evangelio es fácil y se tiene que luchar en contra de corriente, sobre todo cuando hay persecución, que era lo que la iglesia de Pérgamo estaba sufriendo por el lugar donde estaban viviendo. Otra de las cosas que el Señor elogia no solamente es que han retenido su nombre, sino que no han negado la fe. Una iglesia que estaba rodeada del culto a Satanás y al emperador romano como Dios, no estuvo dispuesta a negar a Cristo, aun cuando los adoradores de Satanás, dice la Escritura, que martirizaron a uno de sus miembros. Y ahí lo encontramos en el versículo 13, ni aun en los días en que Antipas, y se cree que Antipas haya sido el pastor de la iglesia de Pérgamo. O sea, lo martirizaron. Y aún aunque martirizaron al pastor, aunque se deshicieron del pastor, el Señor les está elogiando que retuvieron su nombre y que no negaron la fe. Y habla el Señor y dice, aún en los días de Antipas, mi testigo. La palabra ahí correcta es mártir. Cuando nosotros leemos en el pasaje conocido de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos, me seréis mártir. O sea, la gente sabe, y la gente sabía desde ese momento que el Señor le está dando la promesa antes de ascender. El Señor le está diciendo, los voy a revestir de mi poder, pero para que vayan y prediquen, aunque tengan que dar la vida por mí. Entonces, la gente que estaba entendida de esto y que comprendía lo que le estoy diciendo, sabían que ser testigos de Jesucristo, retener su nombre, no negar la fe, estaba sus días contados, por así decirlo. Y entonces habla y dice, mi testigo fiel que fue muerto. Según la tradición que se maneja, se dice que este hombre Antipas fue quemado, ¿verdad?, hasta morir dentro de un becerro de bronce. Nada más para que usted tenga idea. O sea, si ya de por sí prenderte, ponerlo ahí a quemarse en un becerro de bronce, pues ya usted se puede imaginar cómo habrá terminado ese hombre. Y todo por la persecución, y todo porque de alguna manera supo retener el pastor, juntamente con sus ovejas también, el nombre de Cristo y su fe. Pero es interesante, les digo, cuando la palabra de Dios nos dice pero, versículo 14, encontramos ese pero. Porque parecería que estaba bien. Sin embargo, hay una confianza en la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Observe usted. Tengo unas pocas cosas contra ti que retienes, ¿verdad?,
la doctrina, que tienes ahí, perdón, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya no es la ciudad estaba perdida. La ciudad tenía 4 deidades, 4 potestades estaban ahí. Ya no es la ciudad, también la iglesia. Y cuando habla de retener, habla de aferrarse, de tener sometida la mente a. O sea, ya cuando no te das cuenta que lo que estás haciendo, que como estás viviendo como gente que amamos a Dios o que debemos amar a Dios, cuando no te das cuenta que estás en contra de los principios de Dios, es porque ya te penetró lo que de alguna manera se ha venido hablando en otras iglesias. Ahora, hay algo interesante ahí en Apocalipsis 2:2, que a diferencia de Éfeso, o sea, Pérgamo, a diferencia de Éfeso, miren lo que el Señor dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, Éfeso se tomó el tiempo para ver que no entrara algo malo. Su problema fue que pusieron a Dios en segundo término, pusieron al Señor en segundo lugar, y ese es el reclamo de Dios para Éfeso, usted lo va a recordar. Sin embargo, ellos no tuvieron la oportunidad de hacer a un lado a esa gente que se aferraba a enseñar la doctrina de Balaam. Ahora, ¿cuál es la doctrina de Balaam? Para los que nos escuchan, usted puede encontrarla en el libro de Números, y encontrará que Balaam intentó prostituir el don profético, porque quiso cobrar, ¿verdad? Quiso obtener un beneficio a cambio de poder maldecir al pueblo del Señor. Por eso dice el versículo, ¿verdad?, que retiene la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac. Balac fue el rey moabita que lo mandó traer para que maldijera a Israel y le iba a dar una cierta cantidad. Dios no lo permitió porque Dios guarda su iglesia, Dios guarda su pueblo. Y alguien dijo: si cuando Cristo no haya muerto lo guardó a su pueblo, ahora que Cristo nos ha redimido, le pregunto, ¿no hará lo mismo y nos guardará de cualquier gente que quiera atentar contra nosotros en maldición? Porque Él siempre va a traer para nuestra vida bendición. Si usted está en su lugar, diga amén, porque esto es algo interesante. Como no dio resultado, como Dios no le permitió a Balaam maldecir a Israel, es el mismo Balaam el que tiene una idea, el que se le ocurre y el que planeó un plan perverso para que las mujeres moabitas enamoraran a los varones israelitas y entonces se formaran matrimonios mezclados. Balaam le dijo a Balac algo así más o menos: pues mira, no pude maldecir, pero te voy a dar el secreto. Haz orgías, invita a los varones israelitas, pon a lo mejor que tengas aquí de tu catálogo de chicas guapas y que bailen sensualmente para ellos, que los enamoren, y te vas a dar cuenta que eso les va a atraer. Y tal y como lo dijo, así fue. Usted puede leer eso en el libro de Números y se va a encontrar cosas bien tremendas, porque hay algo muy importante: Dios no acepta el pecado, y viene una matanza muy tremenda a raíz de todo esto que Israel provocó por haberse
prostituido. El resultado de todo eso fue una unión que ofendió a Dios por los israelitas con la fornicación y por lo tanto con el apoyo en los banquetes idólatras, porque en aquel entonces bailaban sensualmente para su Dios, ¿verdad? Y de alguna manera en esos bailes se permitía toda clase de inmoralidad sexual. Cuando hablamos de cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Hay un pasaje muy particular ahí en Hechos 15:29. Y entre las cosas que decide el concilio para los gentiles, les dice que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Esa fue la orden que mandaron para la gente, para los gentiles que habían llegado al cristianismo, a hacerse partícipes de ser seguidores de Jesús, o podríamos decir de la mejor manera de convertirse en discípulos de Jesús. ¿Por qué se les manda esto? Bueno, porque por la manera en que vivían sin el Señor, como cualquiera, y aún los mismos judíos, también tenían ofrecimiento a los dioses, ¿verdad? Es como, nada más para tener un ejemplo, lo que se hace el 2 de noviembre, lo que se hace desde el 31, último día de octubre, no sé que sea 30 o 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre, ¿verdad? Que de alguna manera se lleva a cabo ofrecerle el alimento a los muertos. Lo que mucha gente a veces no se da cuenta cuando hacen fiestas de los patronos de los pueblos y la gente participa, no se está dando cuenta que es ofrecerle a los muertos. Y por ahí podría seguir, pero para mí el tiempo es muy corto y espero que con esta explicación podamos usted entenderlo mejor. Y también termina el versículo diciendo lo siguiente: a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, que viene de la palabra porneuo, no porneia, porneuo, que es actuar como una prostituta, dar permiso al erotismo de cualquier sexo, cometer idolatría. El Señor no está hablando de porneia, no está hablando de pornografía, está hablando de un derivado, que es una palabra griega también, que viene de la palabra porneia, pero que es porneuo. Y entonces vuelvo a repetir, actuar como una prostituta. O sea, ¿por qué? Porque te estás ofreciendo a alguien a cambio de algo. Y eso es lo que está haciendo la iglesia de Pérgamo. Te estás ofreciendo a alguien que no es Dios. Le estás dando todo lo mejor a alguien que no es Dios. Yo preguntaría en este momento, y refiriéndome a nuestra iglesia, o refiriéndome a la iglesia en general, por toda la gente que está viendo, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién nos estamos ofreciendo? ¿Sobre quién nos estamos yendo? Que estamos dejando a Dios a un lado. A veces nos ofrecemos a diferentes cosas porque vamos a obtener un beneficio. Eso es pornografía. Perdón, eso es prostitución. Recibir algo a cambio. El Señor no nos pide nada a cambio. El Señor nada más me dice: hijo mío, dame tu corazón, y es tu decisión si la das. Pero lo que yo quiero dejar claro en esta hora es que el Señor siempre va a actuar para nuestro bien. Versículo número 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, vuelvo a repetir, no lo de afuera. No están adorando a Zeus, no están adorando a Dionisio,
no están adorando al Dios de la sanidad. O sea, no están haciéndolo de afuera, adentro, y ese es el grave problema. Que adentro se están permitiendo gente que retiene esa doctrina de Balaam, gente que puede hacer de su vida lo que quiera, ¿verdad? Puede andar con una persona, puede tener su esposa del templo, pero andar con otra mujer que no conoce a Dios. Eso es lo que está siendo claro el Señor para hablarle a esta iglesia de Pérgamo. Cuando hablamos y dice, y también, es decir, que la enseñanza de los nicolaítas los llevó al mismo comportamiento motivado por los engaños de Balaam. Porque una cosa es lo que hizo Balaam, está tomando el Señor la referencia de Números, pero otra cosa es lo que de alguna manera tenemos en los nicolaítas. Y dice también tienes a los que retienen, y vuelve a aparecer esa palabra retener, aferrarse, tener sometida la mente a, ya te compraron, ya dijeron, pues no, esto no está mal, no le hago daño a nadie. Hay muchas personas que así piensan y que dicen, pues yo con mi actitud, con mi forma de ser, pues yo no le hago mal a nadie, yo me estoy haciendo mal, pero no estoy haciendo mal a nadie. Sí, el problema es que cuando te preguntan, oye, ¿qué religión profesas? Soy evangélico, soy cristiano. Y tú dices, soy evangélico, soy cristiano, porque vienes a un templo donde se habla del evangelio del reino, porque donde se predica Cristo, y por eso te dices cristiano. Y aunque aparentemente dices, el problema es mío y yo soy el que voy a darle cuentas a Dios, simple y sencillamente no te estás dando cuenta que estás afectando a los demás, porque tú estás publicando, yo soy cristiano. Por eso mucha gente dice, ¿y así son los cristianos? Por eso hay que tener todo el cuidado, porque nosotros, como nos dijo en alguna ocasión, nos enseñaron, cristiano viene de la palabra Cristos, que habla de Cristos chicos. O sea, así como está el Cristo, ahora nosotros somos el reflejo en Cristos chicos del verdadero Cristo. Por eso les llamaron cristianos. Entonces debemos de tener cuidado, porque no solamente aceptaron la doctrina de Balaam, también aceptaron la doctrina o la enseñanza de los nicolaítas, que también, como ya lo vimos, fue una enseñanza que Dios reprocha en Éfeso, y se trataba de una herejía similar a la de Balaam, comer alimentos sacrificados a los ídolos y comportarse en actos que son sexualmente inmorales. Y estas dos cosas están de alguna forma conectadas con la doctrina de los nicolaítas. Es decir, así como Balaam le dio la idea a Balac que hiciera fiestas donde los varones pudieran venir y poder tomar a las mujeres moabitas, hoy la gente piensa que esto se puede hacer y se puede vivir de esa manera. Y déjeme decirle algo, no se puede vivir así. No podemos estar mostrando algo dentro de este lugar, de este templo, y estar viviendo afuera algo que va en contra de la doctrina del Señor, de lo que Dios nos ha enseñado. Y cuando el Señor habla de que aborrece las obras de los nicolaítas, esa palabra aborrecer es odiar, detestar. Yo no sabía que Dios odiaba, Yo no sabía que Dios detestaba. Sin embargo, esta parte es tremenda, porque en el Señor es tan grande su santidad, que cuando alguno de nosotros queremos abusar
de esa santidad, ¿verdad? Entonces, el odio de Dios, el detesto de Dios, está sobre aquellas personas que estamos o que están practicando cosas inmorales. Yo le pido al Espíritu de Dios que nos ayude, que le ayude a usted a entender. Perdóneme si soy repetitivo, pero déjeme decirle algo, hermano que nos está viendo. Usted no va a entrar al cielo, yo no voy a entrar al cielo porque diga que soy cristiano. El Señor nos ha sellado, nos ha dado las arras de su Espíritu, ha puesto su sello en nosotros para que en el momento que Él se determine a venir, entonces solamente los que seamos sellados, no los que decimos que somos cristianos. El Señor conoce a los suyos y sabe quiénes son verdaderamente. Me gustaría que hoy reflexionaras en esto que he puesto en tu vida el día de hoy. Viene siempre la invitación del Señor y dice el versículo 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Estoy terminando, primera vez, y le dice el Señor: arrepiéntete, comienza a pensar de manera diferente. Cuando dice porque vendré, es decir, voy a llegar, la palabra pronto nos da una idea de entender cuando menos lo pienses, cuando menos lo imagines, cuando menos te lo esperes. Porque a veces nosotros pecamos y hacemos lo que sea en contra de lo que está en la voluntad de Dios y pensamos que Dios va a venir y en el momento nos va a ejecutar. No pasa. Algunas veces pasará o algunas veces ha pasado, pero muchas no pasa. Y eso nos confía porque pensamos que Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Dios no está de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque está esperando siempre a que puedas escuchar una palabra como la del día de hoy para que te cambia de mentalidad. Esa es la cosa hermosa del Señor. Algo que tuve que aprender fuera ya a lo mejor de tiempo, pero quiero enseñárselo a mis hijos. Es que muchas veces nosotros, cuando tenemos niños pequeños, hay que corregirlos. Y muchas veces llegamos y tenemos una actitud muy fuerte contra ellos. Les damos un coco, les damos una cachetada, les ponemos un pellizco, les agarramos un chanclazo, les damos un cinturonazo, los agarramos a cachetadas. Y bueno, primeramente no es la manera en que la palabra de Dios me enseña a corregir a mi hijo. Pero ¿sabe qué es lo que nos ha faltado? Advertir. Esto que hiciste no estuvo bien. Para la próxima, si lo vuelves a hacer, te voy a corregir dándote determinados varazos en tus nalguitas. Eso es lo que Dios está haciendo. Porque Dios está viendo que Pérgamo, que Éfeso, tienen cosas de las cuales tienen que cambiar su mentalidad. Que el Centro Familiar Cristiano Betel tenemos cosas que tenemos que cambiar de mentalidad. Y si no nos ejecuta es porque nadie nos había dicho esto. Pero hoy el Espíritu de Dios se lo está diciendo directamente a usted. Es tiempo de que cambies de mentalidad, porque si no, cuando menos lo pienses, voy a venir. Y esta palabra que sigue es tremendísima. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé. ¿Sabe qué significa esa palabra? La palabra pelear es: les voy a declarar la guerra. Yo le pregunto a los que estamos aquí reunidos, le pregunto a usted que está ahí en su casa, ¿quién le quiere declarar la guerra a Dios? Pero yo le pregunto ahora, y si Dios le dice, te voy a declarar la guerra, ¿quién es capaz de sostenerse en una guerra delante de Dios? Entonces, a veces nos hace fácil leer la palabra, pero desglosándola tenemos que entender algunas cosas como estas. Ahora, déjame decirle algo,
el Señor cuando dice te voy a declarar la guerra, no está peleando un territorio, no está peleando la gasolina del mundo. ¿Sabe que está peleando? Que seamos santos. Eso es lo que Él está peleando. O sea, voy a venir y te voy a aniquilar porque no has mantenido tu vida santa. No has negado mi nombre, estás ahí, asistes a los cultos, tienes tu fe, pero estás haciendo cosas que a mí no me agradan. Y como un día dijo un predicador, ¿quién se tomaría un agua con el 99% de agua pura y 1% de agua de caño o de agua del inodoro? ¿Quién se la tomaría? Nadie. Y le podrían decir, ¿por qué? Si usted es 99% de agua purificada, sí, pero con el 1% nada más lo echó a perder todo. Yo no me la tomaría, usted tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que podemos tener 99 cosas buenas y una mala delante de Dios? Con Él es todo sí. Y si no, mejor hay que retirarnos. Y luego la manera en que se presentó, ¿recuerda? Porque dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca, la espada de dos filos. Mire nada más para que tengamos una idea. Apocalipsis 19:15 y luego vamos a cambiar hasta el versículo 21. Dice 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Se dio cuenta? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Juicio. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La espada en la boca de Jesucristo simboliza el poder, la fuerza de su mensaje. Sus palabras de juicio son agudas como las espadas. Yo quiero decirle algo, hermano. ¿Ha pensado que Dios formó el universo con su pura palabra? Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que se separe, y dijo Dios que produzca su palabra, su palabra, su palabra. A Dios solamente le basta decir terremoto, tsunami, incendio forestal, tornado, enfermedad, virus. Solamente le falta decir una sola palabra, le basta decir una sola palabra, que se produzca esto y se va a producir. Y devasta a toda una ciudad un tsunami, o devasta a toda una ciudad un terremoto, o devasta a toda una ciudad una inundación. Lo hemos visto. A él no le cuesta nada. La forma de pelear es con su palabra. A él solamente le basta decir que este hombre se enfermó. Y hoy puedes tener la salud más tremenda, pero si dice Dios, el juicio ha llegado sobre ti, te declaré la guerra porque no te arrepentiste, aquí está, mira, esta enfermedad. Y cualquier enfermedad, al hombre más fuerte, al hombre más vigoroso, si entra un virus, si entra una bacteria en su cuerpo, a esa persona la va a humillar Dios, solamente porque lo determinó, solamente porque lo hizo. No sé si estamos alcanzando a comprender la dimensión de lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar el día de hoy, hermanos, iglesia. No sé si estamos comprendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Arrepiéntete, no quiero declararte la guerra, porque voy a pelear con mi espada aguda. Voy a ocupar la espada de dos filos, la voy a ocupar para que con esa no necesito otra arma, solamente mi pura palabra pueda terminar. Regáleme unos minutitos más, porque
versículo 17 tiene algo muy importante. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú tienes un oído natural, puede ser que hoy te entre este mensaje por aquí y te salga por acá. Pero si tienes oído del Espíritu, entonces yo te pido en el nombre de Jesucristo que hoy retengas esta palabra y que la pongas en balanza para saber si lo que te estoy contando o lo que te estoy predicando o enseñando lo puedes tomar a la basura y tirarlo, o puedes retenerlo. Por eso dice el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu, porque no todos pueden escuchar al Espíritu. Al que venciere, y esa palabra al que venciere nos da a entender, no hay otro vencedor más que el creyente. Juan siempre va a hablar, ya no tengo la oportunidad de irme a esta parte, pero Juan siempre va a hablar de el vencedor como el creyente. Entonces, al que venciere, al creyente, daré a comer del maná escondido. ¿Sabe quién es el maná escondido? Cristo Jesús. Él mismo se presentó como el pan de vida. El verdadero pan no es el que les dio, le dijo a los judíos, lo que comieron vuestros padres allá cuando estaban en el desierto. El verdadero maná, el verdadero pan, lo ha mandado el Padre. El verdadero pan soy yo. ¿Se puede usted imaginar qué bendición de esta promesa? Al que venciere daré a comer del maná escondido de Cristo Jesús. Y esta parte es interesante: y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay muchas interpretaciones que se le pueden dar a esta parte, la piedra blanca, pero a mí me agradó una de ellas, porque una persona importante que iba a tener una fiesta importante, hoy para entrar a un salón nos dan boletos. ¿Cuánta gente? La familia, 5 personas. La familia, 3 personas, 3 boletos, 4 boletos. Y esa es nuestra entrada al evento, esa es nuestra entrada al salón de fiestas. ¿Sabe qué hacía la persona en aquel entonces? Era como una oblea, ¿verdad? Ovalada, una oblea ovalada, blanca, en donde se ponía el nombre de la persona que hacía la invitación, del anfitrión, y del otro lado se ponía el nombre de la persona que se estaba invitando. Entonces, cuando se entregaban, ¿verdad?, las invitaciones, lo que hacía el anfitrión era entregarle a la persona invitada del lado que estaba su nombre y la partían. A eso se refiere a la piedrecita blanca, por eso era delgada, y la partían. Cuando llegaba el día de la ceremonia, ya del convite, entonces lo que hacía la persona invitada con su nombre, lo que hacía era llegar y decirle: estoy invitado, aquí está. Y juntaban, y tenía que coincidir el anfitrión con la persona que había sido invitada, y era el acceso para que pudiera entrar. Dice la palabra que tenemos un nombre nuevo, que Dios tendrá un nombre nuevo. Hermano, la piedrecita blanca está el nombre del anfitrión, que es Jesús, y también está tu nombre. ¿Sabes quién tiene esa piedrecita blanca? El que ha nacido de nuevo. No el que se dice cristiano, no el que se dice creyente, no el que viene a llorar sin arrepentimiento, no el que viene a llorar, porque eso no es un símbolo, puede ser remordimiento, sino aquel que verdaderamente le ha entregado su vida al Señor. Y le ha entregado una piedra para que el día que Él venga por nosotros, simbólicamente la podamos juntar y decir: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel,
En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cierra sus ojos donde está.